el Señor les bendiga. Que el Señor los llene de su paz y su misericordia. Siempre es una alegría y un gozo, hermanos, estar reunidos aquí delante de la presencia del Señor. Hoy venimos con ánimo, queridos hermanos, porque hoy venimos a escuchar la palabra del poderoso Dios de Israel. El Dios de Abraham y de Jacob, nuestro Dios. Hoy venimos con fe, queridos hermanos, y por eso les pido un momento, hermanos. Voy a orar un momento y les pido que se pongan de pie, por favor. Padre Celestial, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos aquí delante de su presencia, Señor, porque seguimos creyendo en sus promesas. Seguimos confiando en usted y por eso venimos aquí, con reverencia. Hoy venimos a escuchar su palabra, eterno Padre Celestial, y le pedimos que su Santo Espíritu sea el que se apodere en esta tarde aquí de cada uno de nosotros y obre con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Hoy venimos con fe, querido Padre Celestial, a salir victoriosos de aquí con el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre poderoso, precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy les voy a hablar, queridos hermanos, de un tema que yo considero que para mí es el tema más importante de la doctrina cristiana que existe. Porque por medio de este tema, querido hermano, Él le va a dar la capacidad a usted de poder creer, de poder obedecer lo que dicen las Escrituras. Hoy les vengo a hablar un tema, queridos hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, queridos hermanos? La fe es un concepto central en la Biblia cristiana, querido hermano, y se refiere a la confianza y a la creencia en Dios y sus promesas. La Biblia presenta la fe como una esencial parte de la vida y la creencia que usted tiene con Dios. En Hebreos 11.1, queridos hermanos, Hebreos 11.1 nos dice que la fe Hebreos 11.1, queridos hermanos, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En otra parte de la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta definición bíblica, queridos hermanos, describe a la fe como una confirmación de una manifestación del Señor de algo que aún no ha pasado, ¿no? En la Biblia, hermanos, tenemos grandes ejemplos de la fe que nos sirven a cada uno de nosotros para poder nosotros tener la capacidad y poder creer de que la fe es algo verdadero y real, ¿no? En Génesis 15:6 podemos leer, queridos hermanos, Génesis 15:6. En Génesis 15:6 podemos leer, hermanos, que dice la palabra de Dios. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo y debido a su fe, querido hermano, ¿no? Entonces, Abraham creyó tanto en el Señor, tuvo tanta fe en el Señor, queridos hermanos, que tuvo la capacidad de querer sacrificar a su hijo, Isaac, y por eso fue considerado el padre de la fe, Abraham. Entonces, otro caso también tan poderoso que veo yo es en Éxodo 14, 21, 22. Éxodo 14, 21, 22. Vemos el otro caso tan poderoso de la fe, donde Moisés, 14, 21, 22. Dice la palabra de Dios:
Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió el camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en una tierra seca. Qué poderoso eso, queridos hermanos. Hermanos, yo le digo a mi esposa cuando converso con ella que una de las cosas que incrementó mi fe fue leer el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se revelan poderes del Señor como este que le acabo de leer. Moisés confió tanto en el Señor que por esa fe que él tuvo, pudo abrir el mar rojo y el mar se abrió, queridos hermanos, y hizo un camino en la tierra seca. Imagínense, queridos hermanos, ese es un poder que yo cuando leí eso, yo me puse a pensar y digo, Dios mío, quiero interpretar eso, pero no pude. No pude porque es un misterio del Señor, hermano. Abrir el mar rojo y abrir un camino seco para que los israelitas pudieran pasar, queridos hermanos. Eso es algo sobrenatural. Esa fe que tuvo Moisés fue la que hizo salvo al pueblo de Israel, queridos hermanos. Otro caso, queridos hermanos, que tenemos de fe fue la de Noé. En Génesis 6:5, queridos hermanos, vemos que Noé construye una barca, queridos hermanos, para que él pueda salvar a su familia. Génesis 6:9, querido hermano. Génesis 6:9 dice la palabra de Dios. Génesis 6:9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jeb. Vemos que Noé, queridos hermanos, debido a la fe, el Señor le habló a Noé que construyera una barca porque le habló del diluvio. Y Noé tuvo tanta fe, queridos hermanos, que construyó la barca y salvó a su familia por la fe que tuvo Noé. Vemos, queridos hermanos, cómo la fe es un papel fundamental y vemos cómo la fe es algo muy fundamental, queridos hermanos, para que nosotros podamos creer lo que dice en la Biblia. También, queridos hermanos, sabemos que por medio de la fe viene la salvación. Hermanos, si usted no tiene fe, si usted no cree en la palabra de Dios, usted no va a ser salvo. Usted tiene que creer lo que usted lee en la Biblia. Y para ello vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. El que crea quiere decir fe. El Señor nos está diciendo aquí, hermanos, que la única manera de nosotros poder ser salvos es creer en Cristo Jesús. Nosotros, los que estamos aquí presentes, ninguno de nosotros ha visto cómo le clavaron los clavos a Jesús. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Pero nosotros por fe aceptamos lo que dice en Juan 3. Nosotros por fe aceptamos que Cristo Jesús se entregó por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Esa es nuestra fe de nosotros los cristianos. Y ninguna otra persona puede decirnos a nosotros lo contrario, queridos hermanos, porque nosotros por fe aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Antes de seguir la prédica, queridos hermanos, en este punto yo le voy a conversar un poco de mi historia, ¿no? Yo apenas conocí al Señor, me entregué al Señor el año pasado, que fue en esta fecha. Hermano, yo llevaba una vida de desorden, toda mi vida. Yo no hallaba paz en mi vida. Yo era una persona que quería hacer mucho dinero, viajé a un sitio, viajé a otro, y yo estaba bien aquí. Yo tenía mi trabajo. Y me salí de mi trabajo porque yo quería alcanzar cosas que la avaricia y la ambición se me venían a mi cabeza. Estaba perdido yo. No tenía paz. No tenía alegría, queridos hermanos. Cuando yo conozco a mi esposa, Ángela, que le doy gracias a Dios, que fue ella quien me trajo aquí, y gracias al pastor también que me da la oportunidad de escuchar su palabra, ¿no? Yo empiezo a leer su palabra, empiezo a interpretar su palabra, empiezo a creer
que hay un Salvador. Empiezo a creer en Cristo Jesús. Y me fue gustando. Entonces el pastor habló conmigo y me dice, tienes que bautizarte. Y yo le digo, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Y él me explicó. Hermano, yo llevaba una vida de desorden. Yo mentía, yo robaba, y se los digo así. Yo vivía en un desorden, hermano. Vivía en un completo desorden en mi vida. Era un hueco, un espacio vacío que no encontraba felicidad. No lo encontraba porque no lo tenía a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y en una de esas yo leo lo que les acabo de leer, queridos hermanos, lo de Juan 3:16. De tal manera Dios amó tanto al mundo para que todo el que cree en Cristo Jesús no se pierda y tenga vida eterna. Hermanos, cuando yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, cuando yo me bauticé, salí lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, para mí, y qué pena, ¿no?, lo que voy a decir. Para mí era tan fácil robar. Yo trabajaba, bueno, yo sigo trabajando en un sitio donde yo manipulo muchos alimentos. Hermanos, y había aquí cualquier cosa y para mí era tan fácil que yo pasaba y lo cogía así, nadie se daba cuenta. Nadie se daba cuenta. Y era un mal que yo tenía, hermanos, de hace mucho tiempo. Pero dentro de mi conciencia, cada vez que yo hacía ese acto malo, yo siempre le decía, Dios mío, ayúdame a salir de esto. No puedo. Pero era algo que yo no podía, querido hermano. No podía. Sinceramente se los digo. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios y me doy cuenta lo que es el pecado, lo que significa robar, lo que significa mentir, me entrego a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Queridos hermanos, cuando yo me sumerjo en el agua, desde ese momento todos mis pecados, mis mentiras, mis robos quedaron enterrados y hoy se los digo delante del Señor porque yo sé que el Señor está aquí presente. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y por eso les digo, queridos hermanos, que la fe, Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy ustedes tienen la oportunidad. Mire, yo no sé cuál puede ser su problema. No sé qué situación usted está pasando. Pero hoy es el día que Cristo toca su puerta. Hoy es el día, querido hermano, para que usted se arrepienta y usted acepte a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, para que usted pueda tener vida eterna, para que usted pueda tener la paz y el gozo que yo tengo ahora. Yo ahora tengo paz, hermano. Mire que yo ahora estoy en un trabajo que gano menos de lo que yo ganaba antes, pero ahora tengo paz porque conseguí esposa. Y mi esposa es mi complemento, porque Dios nos hizo uno solo. Y nosotros crecemos en el poder del Santo Espíritu cada día. ¿Por qué? Porque tenemos fe en su palabra. Creemos en la palabra. Y eso para mí es algo muy, muy fundamental. Cada vez que yo hablo con mi familia cree que no soy yo. Yo cuando me veo al espejo, querido hermano, parece que soy otro. Mi esposa me dice, hasta tu rostro te ha cambiado. Imagínense. Lo que hace la fe, lo que hace creer en Dios, querido hermano. Yo me veo en el espejo y soy otra persona. Justamente mi esposa la semana pasada me enseña una foto que nos conocimos hace tiempo y yo le digo, ¿y ese quién es? Era yo, pero yo no me reconocía, querido hermano. Porque el rostro, todo te cambia, hermano, la presencia del Señor. Somos la luz de este mundo, queridos hermanos. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos la sal de este mundo y nuestra manera de vivir es la que va a representar al Señor Jesús en nuestras vidas. Y tenemos que ser luz de este mundo, queridos hermanos. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a seguir, queridos hermanos, con la prédica. Entonces, la fe, querido hermano, la oración es muy importante y debemos de tener fe para poderla hacer. Hermano, usted no puede orarle al Señor sin tener fe, porque usted tiene que creer y tiene que saber que el Todopoderoso está escuchándolo. Y usted tiene que tener una reverencia, querido hermano, cada vez que vaya a orarle al Señor. Usted va a orarle al Todopoderoso, al dueño de su vida. Y usted tiene que creer, tiene que confiar que el Señor está ahí.
Usted tiene que tener un respeto. Usted no puede arrodillarse a orar, querido hermano, estar orando y estar chateando con el teléfono. Porque tiene que haber un respeto. Usted no puede estar orando y estar hablando con su cónyuge. Tiene que haber un respeto. Hermanos, es como cuando usted se viste y va a buscar un trabajo. Usted se pone guapo, usted se ducha y usted se pone bien para la entrevista. Porque usted quiere ese trabajo. Con nuestro Padre es más que eso. Y nosotros tenemos que tener esa reverencia, querido hermano. Cuando usted le vaya a orar al Señor, usted tiene que tener fe y la confianza de que Él está ahí. Usted tiene que estar guapo para el Señor. Usted tiene que creer que Él está escuchando, querido hermano. Usted tiene que creer que Él le va a responder. Pero si usted tiene fe, solo pasa eso. Si usted no tiene fe y su fe es a media, no lo haga, querido hermano, porque está perdiendo el tiempo. Hermanos, la oración es muy importante. Y lo vemos en Mateo 21, 22, queridos hermanos. Mateo 21, 22, querido hermano. ¿Alguien dice amén? Amén. 21, 22. Mateo 21, 22. Vale, dice la palabra de Dios. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, oiga bien, querido hermano. Usted puede orar por cualquier cosa. Y si usted tiene fe, la recibirá. Pero ojo, querido hermano, usted no le va a orar al Señor avaricia. Usted no le va a orar al Señor cosas que usted no necesita, porque el Señor conoce lo que usted necesita. El Señor sabe lo que usted quiere. Usted no puede sentarse a arrodillar al Señor. Ay, que yo quiero una mansión con tantos animales. No, hermano, porque eso es avaricia. Usted tiene que sentarse a arrodillarse al Señor y pedirle lo que usted necesita. Con fe el Señor se lo va a responder y se lo va a dar, querido hermano. Usted tiene que creer, hermano, que el Señor le está escuchando, que el Señor está ahí presente y que el Señor le va a resolver sus peticiones, querido hermano. Sabemos, hermano, que por la fe, grandes personas en la Biblia han ganado reinos, queridos hermanos. Mateo 6, 6. Se me han confundido las hojas, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. No sé, pero vamos a seguir en oración, queridos hermanos. Vale, ya dije la de Mateo, ¿no? Vale, queridos hermanos. Otra cosa, queridos hermanos, muy importante de la fe. Hermanos, la fe es una palabra activa, tiene acción. La fe solo de boca no sirve, está muerta. Usted no puede decir yo tengo fe y ser un hipócrita. Usted no puede decir tengo fe y está hablando del hermano. Usted no puede decir tengo fe y tiene avaricia. Porque usted, si es un hipócrita, si está hablando mal del hermano, usted está quebrantando la ley. Si está quebrantando la ley, no tiene fe, hermano. La fe es una palabra activa, queridos hermanos. La fe es una palabra activa, tanto física como verbal. Yo ahora le acabo de explicar la verbal. Usted no puede hablar del hermano. Usted no puede ser un hipócrita. Usted no puede levantar falso testimonio. Usted no puede criticar, querido hermano. Usted tiene que vivir en una vida de total obediencia. Esa es actividad verbal. Entonces, si vamos a la actividad física, Santiago 2, 14, 18, queridos hermanos. Santiago. No lo tengo, Santiago. Santiago 2:14. Santiago 1217. Vale. Santiago 2:14, 18. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos.
Lo que le decía, querido hermano, la fe sin acción está muerta. La fe tiene que ser una palabra activa, querido hermano, donde usted demuestre que tiene fe. Dice Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe? Oiga bien, querido hermano, óigalo. ¿De qué sirve decir que uno tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Si usted no demuestra sus acciones, usted no tiene fe. Sigo leyendo. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes les dice, adiós, que te vaya bien. Buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento, ni ropa, ¿para qué le sirve? Hermanos, Jesús nos enseñó la parábola del buen samaritano, cómo debemos de actuar con nuestro prójimo. Hermanos, nuestro prójimo es cualquier persona con cualquier necesidad. No solo es tu vecino, no solo es tu familiar. Si usted sale de aquí de la iglesia, querido hermano, y si ve a una persona que necesita de su ayuda, ese es su prójimo, hermano. Y Jesús envía a que usted accione su fe ahí. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Hagamos de cuenta que usted sale y ve un prójimo que está con frío. Y usted no lo ayuda, querido hermano. Usted simplemente le dice, hola, que te cubras bien. Hermanos, tenemos que accionar la fe. La fe es una palabra activa y no solo de boca. Usted tiene que accionar la fe. Si un hermano suyo lo necesita, usted tiene que ayudarle. Porque eso nos enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano. Ama a tu prójimo como a ti mismo, querido hermano. Y ahí se convierte la fe en una palabra activa, física, ¿no? Entonces, queridos hermanos, la fe sabemos que es una palabra activa donde nosotros tenemos que demostrar esa fe. No solo de boca, queridos hermanos, porque si usted demuestra solo de boca, la fe suya está muerta, querido hermano. No le sirve para nada. Y tiene que demostrar que usted tiene fe en el Señor, ¿no? Otra cosa, queridos hermanos, de la fe, es que la fe entra por el oír, queridos hermanos. Este es un tema muy importante también que les voy a decir. En Romanos 10:17, querido hermano. Romanos 10:17. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, la fe viene por el oír. Entonces, usted cuando escucha predicar la palabra de Dios, usted tiene que creer. Siempre y cuando la persona le esté hablando la doctrina, ¿no? La buena doctrina, la buena enseñanza, ¿no? Entonces, esto de Romanos 10:17 le voy a hacer un análisis en Hechos 14:8. Hechos 14:8, 9 y 10. ¿Lo tiene, hermano? Oigan bien esto, queridos hermanos. La fe viene por el oír. Cuando usted le están predicando la palabra de Dios y usted está escuchando que la palabra de Dios es verdadera, tenga fe, porque a usted le puede pasar lo que le voy a leer en este momento. Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Oiga bien, querido hermano, estaba sentado, escuchando, mientras Pablo predicaba. Aquí viene lo más importante, queridos hermanos. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado, querido hermano. Oiga bien, querido hermano, Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y Pablo lo estaba mirando fijamente al Señor y se dio cuenta de que el Señor tenía fe y el Señor fue salvado. La fe viene por el oír, querido hermano. ¿Alguien dice amén? Amén. Queridos hermanos,
Vamos a seguir hablando, queridos hermanos. Sabemos que la fe viene por el oír. La fe es una palabra activa. Y tenemos varios ejemplos de fe, queridos hermanos. En Hechos 11:30. Hebreos, perdonen, querido hermano. Sí, en Hebreos. Hebreos 11:30 y 31. Hermanos, yo aquí les voy a dar unos ejemplos de fe de personas que tuvieron fe y a pesar de las circunstancias que eran negativas, su fe les reversió lo que pensaban negativamente, ¿no? En Hebreos 11 dice, habla de Sara, la mujer de Abraham. Dice lo siguiente, fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Oigan bien, queridos hermanos, era una mujer estéril, querido hermano. Una mujer estéril para la sociedad, para los médicos, para la ciencia. Esa mujer nunca puede embarazarse porque es estéril. Pero Sara tuvo fe. Sara creyó en el Señor. Sara tuvo confianza en la promesa del Señor. Y Sara, como tuvo fe y creyó en el Señor, quedó embarazada. En el número 30 podemos ver que fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Hermano, esto cuando yo leí esto, cuando el pueblo de Jericó se tomó Israel, y fue una cosa muy impresionante porque fue algo que estremeció mi cuerpo. El pueblo de Jericó estaba totalmente blindado. Nadie podía entrar. Nadie, querido hermano. Y solo un milagro del Señor los podía hacer entrar. Entonces el Señor le dio ciertas instrucciones a Moisés. Le dio ciertas instrucciones y les dijo que giraran alrededor de Jericó. Y que con un solo grito que pegara el pueblo de Israel, se iba a derrumbar toda muralla y toda pared. Solo con gritar. Imagínense que el pueblo de Israel era un pueblo blindado, que nadie lo podía abrir. Entonces el pueblo de Jericó siguió las instrucciones del Señor. Y cuando el Señor le dijo, griten fuertemente, se derrumbaron todas las paredes y pudieron entrar los israelitas. Y se tomaron el pueblo de Israel. Vemos otro caso aquí, en el número 31, de una prostituta. Antes de tomarse el pueblo de Israel, fueron unas personas al pueblo de Israel, fueron como espías. Y solo esta prostituta, la que dice aquí, fue por la fe que Rabá, la prostituta, no fue destruida junto con sus habitantes. Esta mujer creyó y los protegió a estas personas del pueblo de Israel. Y como creyó, tuvo fe. Al tener la fe, esta mujer fue salva, porque cuando el pueblo de Israel se tomó Jericó, que entraron, a ella la salvaron con toda su familia, porque ella creyó en la gente que los protegió. La fe, queridos hermanos, fue por la fe, queridos hermanos, que Gedeón, que David y Samuel conquistaron reinos, queridos hermanos. Fue por esa fe, queridos hermanos. Por eso para mí, queridos hermanos, la fe es uno de los temas más importantes de la doctrina cristiana. Porque usted, si no tiene fe, usted está muerto espiritualmente. Usted, para que el poder del Señor se manifieste en usted, tiene que tener fe, querido hermano. Usted tiene que creer lo que está leyendo. Y aparte de creerlo, tiene que aplicarlo. Usted tiene que vivir en una vida de completa obediencia, querido hermano. Usted no puede vivir en la fornicación. Porque si usted vive en la fornicación, usted está quebrantando la ley. Usted no tiene fe. Usted no puede vivir mintiendo. Porque si usted miente, usted está quebrantando la ley, querido hermano. Usted no es una persona de fe. Usted tiene que tratar bien a su cónyuge. Usted no puede gritarle a su cónyuge. Usted tiene que hablarle con respeto. Porque ese es su cónyuge. Esa fue la persona que el Señor le puso para usted.
Usted tiene que hablarle con una reverencia, porque si usted le habla de malas palabras, usted está quebrantando la ley, querido hermano. Si usted quebranta la ley, hermano, usted no tiene fe. Y si no tiene fe, usted espiritualmente está muerto. ¿Alguien dice amén, queridos hermanos? Hermano, ahora le voy a hablar también de unas personas que a mí, yo cuando las leí, estas personas eran de fe. Vamos a leer lo de Job 42, 12, 13. Job 42, 12, 13. Hermanos, cuando yo leí Job es uno de los libros de la Biblia muy largo. Yo leí Job y me estremeció. La verdad que hay muchas cosas en la Biblia que a mí me hacen estremecer. Yo digo, el Señor tiene tantos misterios que a mí solo me toca leerlos y tratar de entenderlos, ¿no? Job era un hombre muy poderoso y muy rico, queridos hermanos. Job tenía muchos animales, tenía sus hijos, su esposa, y Job era un hombre de fe, un hombre tranquilo. Y a Job, querido hermano, le viene la desgracia y lo pierde todo. Lo pierde todo. Le cayó hasta una enfermedad en la piel. La esposa le decía que maldijera, le decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job era un hombre de fe, que a pesar de sus dificultades, yo siempre en mi oración le pido al Señor que me dé esa capacidad también, ¿no? Porque a pesar de haberle arrebatado todo, de haberle quitado todo, él siempre alababa el nombre del Señor. Siempre creía en su promesa. Job siempre creyó en él. Y Job tuvo mucha desgracia. Imagínese, hermano, usted que esté en una situación muy bien económicamente, que su salud esté bien, que tenga un buen trabajo y que de la noche a la mañana le arrebaten todo. Eso es algo muy fuerte, querido hermano. Y usted tiene que tener la capacidad como la que tuvo Job. Yo no sé, hermano, aquí si nosotros tendremos esa capacidad, porque es bien fuerte lo que le pasó a Job. Pero Job tuvo esa capacidad y ese es un ejemplo de fe, queridos hermanos, que la respuesta de Job en 42, 12, 13, dice así la palabra de Dios. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida y aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000. Ahora tenía 14,000 ovejas. Él al principio tenía 7,000. Pero el Señor le dio el doble. En el 13 dice, además dio Job otros 7 hijos y 3 hijas. Los hijos se le murieron al principio también. Pero el Señor le dio más. Y el Señor lo bendijo, queridos hermanos, con el doble de lo que él tenía. Pero eso fue por la fe, por lo que estamos hablando aquí ahora. La fe es lo más importante, queridos hermanos, en la doctrina cristiana. Y es algo que nosotros lo tenemos que tener. Otro caso también, queridos hermanos, que me conmovió mucho, lo vemos en Lucas 18:42, que es la del ciego de Jericó, queridos hermanos. Hermano, este era un ciego que él no... Lucas 18:42. El ciego de Bartimeo, queridos hermanos. Imagínate una persona ciega, hermano. Nosotros por un momento cerramos los ojos y no vemos nada. Este hombre estaba en desespero, queridos hermanos, de su ceguera. Pero él tenía fe en Jesús. Y él escuchaba los gritos de las personas que iba pasando el Señor Jesús. Y imagínate la fe que tenía tanto este señor, que al escuchar los gritos de las personas, él preguntaba, ¿quién es? ¿Quién va pasando? Y la multitud le decía, Jesús de Nazaret. Cuando él se enteró que iba pasando Jesús de Nazaret, él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y la gente le decía, cállate. Pero la fe de este hombre fue tan fuerte y tan poderosa que él seguiría gritando aún más. Hasta que el Señor Jesús lo escuchó y el Señor Jesús lo sanó. Entonces el Señor Jesús le dice a él, oiga bien, hermano, lo que le dice el Señor Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Y Jesús le respondió, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado.
Oye, hermano, usted ve el poder de la fe. Si usted tiene fe, hermano, usted va a salir sanado el día de aquí. Si usted tiene fe, hermano, usted va a ser otra persona el día de aquí. Si usted tiene fe, hermano, usted se va a levantar en victoria. Su matrimonio se va a restaurar si usted tiene fe, querido hermano. Si usted tiene fe, hermano, en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, usted va a salir adelante. Usted va a encontrar paz. Usted va a encontrar gozo, querido hermano. La presencia de Cristo Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Queridos hermanos, hay otro caso que me conmovió mucho también. En Lucas 8:48. Hermano, Lucas 8:48. Hermano, fue la mujer del flujo de sangre. Oiga, esta mujer tenía 12 años con una hemorragia continua. Hermanos, yo no quiero ni imaginarme lo que sentía esa mujer. Pero era tantos años que ella tenía esa hemorragia continua, queridos hermanos, que no encontraba sanación. Ella no encontraba quien la sanara. Y fue tan poderoso, queridos hermanos, lo de esta mujer, porque yo me imagino a esta mujer, querido hermano, en la posición de ella. Y cuando ella escuchó que venía Cristo Jesús, me imagino que esa mujer habrá dicho dentro de ella: hoy pase el Señor Jesús por aquí. Yo hoy mismo arreglo este problema o me muero. Me imagino, ¿no?, que habrá dicho ella. Porque esta mujer llevaba tantos años con esa hemorragia continua y ella, la intención de ella era accionar su fe tocándole al Señor Jesús su fleco. Pero claro, había mucha multitud de gente. Pero esta mujer tuvo determinación. Esta mujer tuvo fe y accionó su fe, querido hermano. Cuando escuchó que iba a pasar el Señor Jesús, en Lucas 8:48, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, querido hermano. Le voy a leer desde el 43, querido hermano. Dice la palabra de Dios: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, queridos hermanos. Acercándose por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. Oiga, querido hermano, 12 años que llevaba esa mujer y no se sanaba. Y solo con tocarle la túnica al Señor Jesús se sanó. Esa es la fe, queridos hermanos. La fe tiene que ser una palabra activa porque ella accionó su fe. Ella accionó lo que creía. El objetivo de ella era tocarle la túnica al Señor Jesús. Y lo hizo. Y se le sanó la hemorragia continua. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretujo contra ti. Pero Jesús dijo: oigan bien, queridos hermanos, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió un poder sanador de mí, queridos hermanos. Oiga eso, querido hermano. Oiga, el Señor Jesús, imagínense, tanta gente lo toca, tanta multitud, pero el Señor Jesús siente que sale un poder sanador detrás de él. Hermanos, la fe en el 48 dice: hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Amén, queridos hermanos. Hermano, la fe es un tema muy importante donde nosotros los cristianos debemos de tener claramente lo que es la fe. Debemos de tener acción hacia ella. La fe de nosotros, queridos hermanos, tiene que ser tan poderosa, tiene que ser tan fuerte, queridos hermanos, donde nuestros actos tienen que ser demostrados. Nosotros sin la fe estamos muertos espiritualmente. Nosotros, para poder seguir creciendo en el camino del Señor, debemos de tener la fe. Debemos de tener la convicción, querido hermano. Debemos de tener la certeza de que nuestro Dios existe. Mire, nosotros no tenemos la oportunidad que tuvo la mujer del flujo de sangre. Porque Jesús no va a pasar por aquí y no lo vamos a poder tocar. Pero Jesús, querido hermano, es esto.
la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y creer en su palabra, creer en su promesa, querido hermano. Porque Jesús no va a pasar por aquí. No lo vamos a ver como tuvo la oportunidad de la mujer del flujo de sangre. Pero tenemos su palabra, querido hermano, y en su palabra nos dice cómo tenemos que vivir nosotros en totalmente una vida en obediencia, querido hermano. Total obediencia, queridos hermanos. Para poder saber la palabra de Dios, tenemos que leerla. Tenemos que estudiarla. Tenemos que saber lo que le agrada al Señor. Si usted no lee la palabra de Dios, ¿usted cuándo va a saber lo que le agrada al Señor? Usted no lo va a saber nunca, querido hermano. Usted tiene que tener tiempo para dedicarle al Señor. Sus oraciones y su lectura tienen que ser disciplinadas, querido hermano. Usted tiene que tener una reverencia. Usted tiene que orarle al Señor. Es una conversación continua todos los días. La semana trae 7 días. Usted todos los días tiene que hablar con el Señor. Usted todos los días tiene que leer su palabra. Usted todos los días tiene que poner su vida en obediencia. Hoy es el día de salvación, querido hermano. Mañana puede ser tarde. Hermano, analícese cada uno de ustedes. Analicen sus vidas y desen cuenta, queridos hermanos, en qué están fallando. Estamos a tiempo, queridos hermanos, para arrepentirnos, para buscar al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, para creer su palabra, para podernos poner en obediencia. No podemos vivir fornicando, no podemos vivir mintiendo, no podemos vivir robando, no podemos vivir hablando de nuestro vecino. Porque si hablamos de alguien somos unos hipócritas, y si somos hipócritas estamos quebrantando la ley, queridos hermanos. Y si usted quebranta la ley, usted no tiene fe, usted espiritualmente está muerto. Queridos hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor Jesús te espera con los brazos abiertos. Hoy Jesús te está llamando. Arrepiéntete y busca a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Termino con esto, queridos hermanos, en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6, queridos hermanos. Oiga esto, que esto es muy importante, querido hermano. Dice Hebreos 11:6, la palabra de Dios. Presta atención, hermano. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer. Creer es fe, hermano. Debe tener la fe de que Dios existe. Hermanos, déjenme terminarlo de leer, querido hermano. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer de que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios de que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, hermano, quiere decir que no existe ninguna otra posibilidad de que usted agrade a Dios si no es por la fe. Usted tiene que tener fe para poderle agradar al Señor. Usted tiene que creer en su palabra para poderle agradar al Señor. Usted tiene que creer su palabra. Usted tiene que confiar en Él, porque es el único Salvador. Y hay un pasaje bíblico que dice en Proverbios que Dios detesta la oración del que no obedece la ley. Hermano, eso es muy importante lo que le acabo de decir. Cuando yo leí ese pasaje bíblico, yo le dije a mi esposa, ustedes saben que mentir es un pecado. Y hay personas que dicen, ay, voy a decir esta mentira piadosa. Está quebrantando la ley. Entonces usted mintió y usted en la noche va a orarle al Señor, pero mintió. El Señor no le va a escuchar su oración, hermano, porque usted quebrantó la ley. Usted tiene que vivir en una completa obediencia. Vuelvo y le repito, para que usted viva en obediencia tiene que leer su palabra. Para poder leer la palabra y poderlo entender, tiene que llamar al Santo Espíritu. Invoque siempre al nombre del Señor. Lea su palabra. Vive en obediencia. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de tener fe que Él existe. Debemos de tener confianza que Él existe. Si no confiamos en Él y si no creemos en Él, estamos perdidos.
Arrepiéntete, hermano. Hoy es tu día. Hoy es tu día, un encuentro con el Padre Todopoderoso. Nuestro Dios es real, querido hermano. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está presente en todos lados y nos da la oportunidad y nos da la capacidad de nosotros poderle orar donde nosotros estemos. Hágalo a Dios parte de su vida diaria, querido hermano. Mire, yo le digo a mi esposa, le digo, usted cuando salga de su casa, órele al Señor, aunque sea 2 minutos. Usted cuando coge el metro, con un murmuro, usted, Señor, gracias porque me permites entrar a este metro. Usted llegó así a su destino, Padre Santo, te agradezco porque he llegado con felicidad. Usted está trabajando, está haciendo lo que sea, gracias, Señor, por dejarme hacer este corte bien. Usted se está tomando un vaso de agua, un murmuro, querido hermano, de 2 o 3 segundos. Usted está creyendo y usted está poniendo a Dios en su vida diaria. Y eso le va a dar muchas bendiciones a usted. Hermano, póngalo a Dios parte de su vida diaria y verá las bendiciones que tiene usted. Y así le salga algo que no es de su agrado, querido hermano. Si le da un resultado médico que no es de su agrado, hermano, gracias Dios mío porque sigues en el trono. Gracias Señor porque sigo confiando en tu promesa. Démosle gracias todo a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, querido hermano. Él existe y Él es real. Y solo en Él hay salvación. Arrepiéntete, hermano. Pon tu vida en obediencia. Lee la palabra de Dios. Cree en el Señor, porque el Señor, como dice su palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y pon tu vida en completa obediencia, querido hermano. Que el Espíritu Santo se apodere en este momento de cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que con poder y gloria salgamos victoriosos el día de hoy. Amén, queridos hermanos. Amén. Padre Santo, gracias, Señor. Te doy por el día de hoy. Bendito seas, eterno Padre Celestial. Alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, te doy por la prédica del día de hoy. Sabemos que estás aquí presente, eterno Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que con poder y gloria tu Santo Espíritu sea apoderado en cada uno de nosotros. Que la prédica del día de hoy, cada persona que está aquí presente la pueda discernir, la pueda aplicar. Te pido, Señor, por cada persona que está aquí presente. No sé qué problema pueda tener. No sé qué dificultad pueda tener. Pero llénalo con tu Santo Espíritu. Hazle entender que la única salvación eres tú, Señor, y la fe que te tengamos a ti. Llena a cada persona que está aquí presente con tu Santo Espíritu, Señor, con el mismo poder que levantó a Cristo a los muertos. Que pueda salir en victoria. Que pueda entender y que pueda comprender la obediencia y la Escritura. Que pueda respetar a su prójimo, a su cónyuge, y que vive en obediencia, Señor. Señor, nosotros te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo precioso Jesucristo, que cada persona que esté aquí presente y no vive en obediencia se arrepiente el día de hoy. Que pueda tener la capacidad de poderse arrepentir y de poder buscar tu palabra. De poder buscar el refugio tan poderoso que es en ti. Dale la capacidad a cada persona aquí presente de que sin ti no somos nada, Señor. De que te necesitamos cada día para salir adelante. Porque somos unos pecadores y necesitamos de tu presencia. Padre Todopoderoso, te damos las gracias. Gracias por la palabra. Gracias por estar aquí presente, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos da la sabiduría. Gracias por tus ángeles que nos protegen. Creemos en ti, Padre Todopoderoso, y por eso estamos aquí. Creemos que la cruz del Calvario fue donde Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Eso lo creemos por fe. Creemos en la Trinidad que vive dentro de nosotros, eterno Padre Celestial. Creemos en el inmenso poder que tú tienes, Señor. Creemos, Padre Todopoderoso, en ti. Bendito sea, Señor, alabado sea su santo nombre. Gracias por esta tarde tan maravillosa y tan especial que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra.
Te amamos, Señor Jesús, te necesitamos y bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo precioso Jesucristo. Amén.